Bienvenidos a nuestra inversión profunda de hoy. Así. Prepárense para un viaje fascinante a través del Antiguo Testamento, un texto que ha influenciado la historia, la cultura y la espiritualidad de millones de personas a lo largo de los siglos. Así es. Y lo que hace aún más intrigante este texto es que no se trata de una entidad monolítica. Es decir, no se ve ni se organiza de la misma manera en las diferentes tradiciones religiosas. Exactamente. Y eso es precisamente lo que exploraremos en esta inmersión profunda. Utilizaremos como guía principal antiguotestamento.pdf para desentrañar los misterios, las diferentes versiones y los cautivadores géneros literarios que encontramos en este libro. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existen diferencias entre la Biblia judía, la católica y la ortodoxa? Es una pregunta muy interesante. Y la respuesta se encuentra en la forma en que se ha estructurado y canonizado el Antiguo Testamento a lo largo de la historia. Pero antes de adentrarnos en esos detalles, comencemos por lo básico. Para nuestros oyentes que quizás no están familiarizados, ¿podrías explicarnos qué es exactamente el Antiguo Testamento? Claro que sí. Para los cristianos, el Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia, la base sobre la cual se construye el Nuevo Testamento. Pero desde la perspectiva judía se conoce como el Tanakh, una palabra que proviene de las iniciales de sus tres secciones principales, Torá, Nebim y Ketuvim, que significan ley, profetas y escritos, respectivamente. Y aquí ya encontramos una diferencia clave. Para el judaísmo, la Torá, que corresponde a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, tiene un origen divino. Se cree que fue dictada directamente por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Es increíble pensar en la importancia que se le otorga a la Torá. Significa eso que es considerada la máxima autoridad en el judaísmo. Exactamente. La Torá es la palabra de Dios, la ley fundamental. Y el resto del Tanakh se interpreta a través de su lente. Los profetas y los escritos, aunque importantes, ocupan un lugar secundario en la jerarquía de la tradición judía. Entiendo. La Torá es la base, el fundamento, y el resto del Tanakh se construye sobre ella. Hablando de las diferentes tradiciones, me llama la atención la discrepancia en el número de libros que componen el Antiguo Testamento. La versión protestante tiene 39, la católica 46 y la ortodoxa 51. ¿De dónde surgen estas diferencias? Esa es una pregunta que nos lleva directamente al fascinante proceso de la formación del canon. Es decir, ¿cómo se decidió qué libros formarían parte de la colección sagrada? Me muero de la curiosidad por saber más sobre eso. Pero antes de adentrarnos en ese tema, me gustaría comprender mejor la estructura del Tanakh, Torá, profetas y escritos. ¿Podrías darnos más detalles sobre cada sección? Con gusto. La Torá, como mencionamos, es el corazón del judaísmo. Contiene las leyes divinas, las historias de la creación, el pacto de Dios con Abraham, la salida de Egipto. La historia del Éxodo. Un relato épico lleno de drama y aventura. Sin duda. Luego tenemos a los Nebim, los profetas, que transmiten la palabra de Dios, llaman al pueblo al arrepentimiento y advierten sobre las consecuencias de la desobediencia. Profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿verdad? Figuras que han dejado una huella imborrable en la historia y la espiritualidad. Exactamente. Y por último, los Ketuvim, los escritos, una colección diversa de poesía, sabiduría, reflexiones sobre la vida. Libros como los Salmos, Proverbios, Job. ¿Ya? Textos que nos invitan a la introspección, a la búsqueda de la sabiduría y al encuentro con Dios. Así es. Y aquí es donde podemos apreciar la riqueza y la complejidad del Antiguo Testamento. No se trata de un solo tipo de escritura, sino de un tapiz literario tejido con hilos de historia, ley, poesía, profecía. Me encanta esa imagen. Hablando de géneros literarios, ¿recuerdas que mencionaste diferentes tradiciones en la redacción del Antiguo Testamento? Sí, me refería a las tradiciones yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronómica. Cada una de ellas tiene su propio estilo y enfoque al hablar de Dios y la historia del pueblo de Israel. ¿Y podríamos encontrar ejemplos concretos en el texto que nos ayuden a entender estas diferencias? Claro que sí. Por ejemplo, en la tradición yavista, Dios es presentado de una manera muy cercana a la experiencia humana, incluso con emociones y acciones que podríamos reconocer en nosotros mismos. Eso es muy interesante. ¿Y qué hay de las otras tradiciones? ¿Cómo se diferencian en su representación de Dios? La tradición eloísta, por otro lado, presenta a Dios de una manera más distante y trascendente, enfatizando su poder y misterio. Y si nos fijamos en el libro del Génesis, encontramos dos relatos de la creación, uno seguido del otro, con estilos marcadamente diferentes. Uno pertenece a la tradición yavistá y el otro a la sacerdotal. Dos relatos de la creación. Eso sí que es sorprendente. Me imagino que esta dualidad de perspectivas ha generado un sinfín de interpretaciones a lo largo de la historia. Sin duda. Y esta dualidad es precisamente una de las cosas que hace al Antiguo Testamento tan fascinante. Nos invita a cuestionar, a reflexionar, a buscar diferentes niveles de significado. Totalmente.
Antes de sumergirnos en los libros específicos, me gustaría tener una idea general de los principales géneros literarios que encontraremos en el Antiguo Testamento. ¿Podrías hacer un breve repaso de ellos? Por supuesto. Además de las tradiciones que ya mencionamos, encontramos géneros como los libros históricos, que narran la historia del pueblo de Israel desde la conquista de la Tierra Prometida hasta el exilio en Babilonia. Llenos de personajes memorables como Josué, David, Salomón, historias épicas de reyes, guerras, profetas. Exactamente. También tenemos los libros de la ley, que contienen los mandamientos y preceptos divinos, la base del pacto entre Dios e Israel, y la poesía lírica, con los salmos, que expresan una profunda gama de emociones humanas, desde la alabanza y la gratitud hasta la angustia y lamento. Y olvidemos la sabiduría, con libros como Proverbios y Eclesiastés, que nos ofrecen consejos prácticos para la vida diaria y reflexiones sobre el sentido de la existencia humana. Muy bien. Y por supuesto, los libros proféticos, con figuras como Isaías, Jeremías y Ezequiel, que transmitían la palabra de Dios, denunciaban la injusticia y llamaban al pueblo al arrepentimiento. Cuánta riqueza y diversidad en un solo libro. Creo que ya estamos listos para adentrarnos en cada uno de estos géneros y descubrir los tesoros que esconden. Estoy de acuerdo. Comencemos nuestro viaje por el Pentateuco, la Torá, el corazón del judaísmo y la base del Antiguo Testamento. El Pentateuco, también conocido como la Torá, es como un cofre del tesoro, Ay, lleno de historias, leyes y enseñanzas que han moldeado la fe y la cultura de Occidente. Empecemos con el Génesis, el libro de los comienzos, donde encontramos relatos tan emblemáticos como la creación del mundo, el jardín del Edén, el diluvio universal. historias que han cautivado la imaginación humana durante milenios. Es fascinante cómo estos relatos, que son el punto de partida no solo para el judaísmo y el cristianismo, sino también para el islam, siguen resonando con tanta fuerza en la actualidad. Es cierto, son relatos que exploran temas universales, el origen del universo, la relación entre la humanidad y lo divino, el bien y el mal, las consecuencias de nuestras acciones. Y después del Génesis, nos encontramos con Éxodo, un libro que narra la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Con Moisés como figura central, guiado por Dios a través de las plagas de Egipto y la milagrosa apertura del Mar Rojo. Mandamientos que te dejan sin aliento. Y en el monte Sinaí, Moisés recibe los 10 mandamientos, la base de la ley moral que ha influenciado a tantas culturas. Estos mandamientos no solo son un conjunto de reglas, sino un código ético que nos invita a vivir en armonía con Dios y con nuestros semejantes. Exacto. Levítico, el siguiente libro del Pentateuco, se centra en las leyes y los rituales que regían la vida religiosa del antiguo Israel. A veces puede parecer un libro denso, pero es crucial para comprender la importancia que se le daba a la pureza, la santidad y la relación con Dios. Entiendo. Aunque a primera vista pueda parecer un libro lleno de detalles técnicos sobre sacrificios y purificaciones, en realidad nos ofrece una visión profunda de la cosmovisión del antiguo Israel, donde lo sagrado impregnaba todos los aspectos de la vida. Precisamente. Después del Levítico nos encontramos con Números, que relata el viaje del pueblo de Israel por el desierto durante 40 años, un periodo lleno de pruebas y dificultades. 40 años deambulando por el desierto. Imagino que fue una experiencia que puso a prueba su fe y su resistencia. Sin duda. Y finalmente, Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, que contiene los discursos de despedida de Moisés antes de entrar en la tierra prometida. Es una recapitulación de la ley, una exhortación a la fidelidad a Dios y una preparación para la siguiente etapa en la historia de Israel. Es interesante cómo Deuteronomio actúa como un puente entre el periodo de la travesía por el desierto y el comienzo de la conquista de la tierra prometida. Así es. Y con esto dejamos atrás el Pentateuco y nos adentramos en los libros históricos que nos narran la conquista de Canaán, el establecimiento de la monarquía, las historias de los reyes, las guerras, las divisiones. Una etapa llena de personajes fascinantes como Josué, David, Salomón, héroes, guerreros, reyes. Sus historias están llenas de drama, intriga y aventura. Empezamos con Josué, el sucesor de Moisés, quien lidera al pueblo de Israel en la conquista de Canaán. El libro de los jueces nos describe un periodo turbulento, con líderes carismáticos que surgen para liberar al pueblo de sus opresores. Figuras como Débora, Gedeón, Sansón, cada uno con su propia historia épica. Es increíble cómo cada uno de estos jueces, con sus virtudes y defectos, contribuyó a la construcción de la identidad del pueblo de Israel. Y después de la época de los jueces, llega la monarquía. Con Saúl como primer rey, seguido por David, el rey idealizado, guerrero, poeta, músico. David es una figura central en la historia de Israel, no solo por sus hazañas militares, sino también por su profunda espiritualidad que se refleja en los salmos que compuso. David, el rey pastor, que se convirtió en un héroe nacional. Su historia es realmente cautivadora. ¿Y qué hay de su hijo Salomón?
Salomón, conocido por su sabiduría y la construcción del templo en Jerusalén, marcó un periodo de esplendor y prosperidad para el reino de Israel. Sin embargo, después de Salomón, el reino se divide en dos, Israel en el norte y Judá en el sur. Y los libros de los reyes nos narran la historia de estos reinos, con sus altibajos, sus reyes justos y reyes malvados, las guerras, las alianzas. Y es en esta época turbulenta donde surge la figura del profeta, ¿verdad? Mensajeros de Dios que advertían a los reyes y al pueblo de las consecuencias de su desobediencia. Exactamente. Los profetas desempeñaron un papel fundamental en la historia de Israel, llamando al pueblo al arrepentimiento, denunciando la injusticia y anunciando la esperanza de un futuro mejor. Y hablando de diferentes versiones del Antiguo Testamento, es en esta sección donde encontramos algunos de los libros que no están presentes en todas versiones. Así es. Libros como Tobías, Judith, los Macabeos, son considerados deuterocanónicos por la Iglesia Católica y Ortodoxa, pero no forman parte del canon hebreo. Son historias fascinantes de fe, resistencia, heroísmo. Realmente vale la pena leerlas. Me parece muy interesante que existan estas diferencias entre los cánones. Podríamos hablar un poco más sobre la formación del canon. ¿Cómo se decidió qué libros formarían parte del Antiguo Testamento? Es un proceso complejo que se desarrolló a lo largo de siglos. En el judaísmo, el Concilio de Yavne, en el siglo XI, jugó un papel crucial en la definición del canon del Tanakh. Se consideraba la antigüedad del texto, la autoría, la coherencia con la Torá. Hubo debates y discusiones sobre algunos libros, como el Cantar de los Cantares, que casi fue excluido por su contenido aparentemente erótico. Es increíble pensar en esos debates. Imagino que no fue fácil llegar a un consenso sobre qué libros debían ser considerados sagrados. Exactamente. Y la versión griega de la Biblia, la Septuaginta, también influyó en la formación del canon cristiano. La Septuaginta, traducida en el siglo III, incluía libros que no estaban en el canon hebreo. Y esta versión fue la utilizada por los primeros cristianos, lo que explica por qué los católicos y ortodoxos incluyen los libros deuterocanónicos. Los reformadores protestantes, en cambio, decidieron basarse en el canon hebreo. Es fascinante cómo la historia, la cultura y las diferentes interpretaciones han moldeado la forma en que entendemos el Antiguo Testamento en la actualidad. Sin duda. Y hablando de diferentes géneros literarios, ahora nos adentramos en los libros sapienciales, que nos invitan a reflexionar sobre el sentido de la vida, la búsqueda de la sabiduría, la relación con Dios. Libros que nos hablan al corazón y nos confrontan con preguntas eternas sobre el sufrimiento, la justicia, el bien y el mal. Los libros proféticos son como un torrente de palabras que fluyen desde el corazón de Dios, llevando un mensaje de justicia, de llamado al arrepentimiento y de esperanza para un futuro mejor. Es increíble cómo, a pesar de haber sido escritos hace miles de años, los libros proféticos siguen resonando con tanta fuerza en la actualidad. Sus palabras nos confrontan con la realidad del pecado, la injusticia y la necesidad de un cambio profundo en nuestras vidas y en la sociedad. Así es. Los profetas eran como la conciencia moral del pueblo de Israel, denunciando la corrupción, la opresión, la idolatría, males que lamentablemente siguen presentes en nuestro mundo actual. Es como si sus palabras trascendieran el tiempo y el espacio, ¿no? Para hablarnos directamente a nosotros, interpelándonos sobre nuestro compromiso con la justicia, la verdad y la compasión. Los profetas no se limitaban a señalar los errores del pueblo, sino que también anunciaban un futuro de esperanza, la promesa de un Mesías que traería la paz y la restauración. Podríamos hablar un poco sobre algunos de los profetas más conocidos y sus mensajes principales. Claro que sí. Empecemos con Isaías, considerado uno de los profetas mayores. Sus visiones poéticas y sus palabras llenas de esperanza anuncian la venida del Mesías, un Salvador que establecerá un reino de justicia y paz en la tierra. Isaías es conocido como el profeta evangélico, ¿verdad? Porque muchos de sus escritos parecen anticipar la venida de Jesús. Exactamente. Sus profecías sobre el siervo sufriente han sido interpretadas por los cristianos como una prefiguración del sacrificio de Jesús en la cruz. Y después de Isaías tenemos a Jeremías, conocido como el profeta llorón. Sus palabras están llenas de tristeza y lamento por la infidelidad del pueblo y las consecuencias que esto traerá consigo. Jeremías vivió en una época muy turbulenta, llena de conflictos políticos y sociales. Su mensaje era un llamado al arrepentimiento, una advertencia sobre el juicio divino que se avecinaba sobre Jerusalén. Es interesante cómo la historia personal de cada profeta se refleja en su mensaje. En el caso de Jeremías, su profunda sensibilidad y su dolor por la situación del pueblo se hacen patentes en sus escritos. Y por último tenemos a Ezequiel, un profeta con una visión apocalíptica, llena de imágenes impactantes y simbolismos complejos. Ezequiel es un profeta que a veces resulta difícil de comprender, ¿verdad? Su lenguaje es muy simbólico y sus visiones son a veces desconcertantes. Sí, es cierto. Pero precisamente esa complejidad lo hace tan fascinante. Sus profecías nos invitan a mirar más allá de la superficie, a buscar un significado más profundo.
en los acontecimientos que nos rodean. Me parece increíble la diversidad de estilos y mensajes que encontramos en los libros proféticos. Cada profeta, con su propia personalidad y su experiencia de vida, nos transmite la palabra de Dios de una manera única e irrepetible. Así es. Y a pesar de las diferencias, todos los profetas comparten una misma preocupación: la justicia, la fidelidad a Dios y la esperanza de un futuro mejor. Y es precisamente esa esperanza la que nos inspira a seguir adelante, a trabajar por un mundo donde reine la paz, la verdad y la justicia. Exactamente. El Antiguo Testamento, con su riqueza de historias, leyes, poesía y profecías, nos ofrece un mapa para navegar por la vida, un camino hacia el encuentro con Dios y una fuente inagotable de sabiduría e inspiración. Ha sido un viaje increíble a través de las páginas del Antiguo Testamento. Hemos explorado sus diferentes secciones, sus géneros literarios, sus personajes, sus mensajes. Y lo que más me ha impactado es la vitalidad de este texto, su capacidad para hablarnos al corazón y desafiarnos a vivir una vida más plena y significativa. Es un libro que no se agota con una sola lectura. Cada vez que nos acercamos a él, descubrimos nuevas capas de significado, nuevas preguntas, nuevas respuestas. Y para terminar, me gustaría recordar la pregunta que planteaste al final de la segunda parte. Si la Torá es considerada la palabra de Dios para el judaísmo, ¿cómo concilian las diferentes ramas del cristianismo esta idea, con la importancia que le dan al Nuevo Testamento? Es una pregunta que nos invita a seguir explorando, a seguir profundizando en nuestra comprensión de las Escrituras. No hay una respuesta fácil, no unánime. Cada tradición religiosa tiene su propia interpretación y su propia forma de integrar el Antiguo y el Nuevo Testamento, en su fe y su práctica. Lo importante es que sigamos buscando, que sigamos dialogando, y que nos abramos a la riqueza y la complejidad de la palabra de Dios. Así es. El estudio de la Biblia es un camino sin fin, un viaje fascinante que nos lleva a un encuentro más profundo Con Dios y con nosotros mismos. Y con esto damos por concluida nuestra inmersión profunda en el Antiguo Testamento. Esperamos que este viaje te haya inspirado a seguir explorando este libro fascinante y a descubrir los tesoros que esconde. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Ah.